En este video vamos a ver el concepto de variables aleatorias. Sobre todo quisiera detenerme en las discretas y en el concepto de esperanza y varianza. Bueno, entonces ya habíamos revisado en la clase lo que era una variable aleatoria y empezamos a hacer la distinción entre el caso de discretas y continuas. Ahorita nada más voy a explicar muy rápido, a grosso modo, el ambiente matemático que se relaciona a lo que ya vimos nosotros en varios ejemplos. Entonces, ya habíamos visto que existe un espacio muestral, que son todos los eventos que están asociados a un experimento aleatorio, y que a cada evento, llamémosle S minúscula, le corresponde un valor en la variable aleatoria. Ese es el contradominio. Ahora, recordemos cuáles son las tres características de la variable aleatoria. Una que es un resultado de interés que me interesa conocer a mí del experimento aleatorio. La otra es que es un número real, pero quizá esta es la más importante, que es una función que asigna un número real a cada resultado posible del espacio muestral. Es decir, que si aquí hay un resultado posible, bueno, pues está asociado a un valor de la variable aleatoria. Entonces, hay muchos ejemplos observados sobre las variables aleatorias, por ejemplo, pero todos van encaminados de acuerdo al experimento específico que se está tratando. Por ejemplo, si yo mido la estatura de una persona, o sea, ahí yo efectivamente, o lo que yo deseo en ese caso es, no sé, registrar su estatura en centímetros o registrarla en metros, pero con extrema exactitud. Entonces, bueno, ahí es muy claro que la variable aleatoria asociada, pues, es la estatura, ¿no? O cuánto mide esa persona. Esa sería la variable aleatoria, pero no todos los experimentos tienen una única variable aleatoria. Por ejemplo, supongamos que se pone un foco en un portalámparas y se considera que el experimento termine cuando la bombilla se funde o se apaga o el foco, ¿no? Entonces, ahí puede haber diferentes variables de interés. Hay unas que son muy obvias, como el caso es el tiempo que tardó hasta que se fundió el foco, ¿no? Esas podría ser la primer variable aleatoria. Sin embargo, también me podría interesar cuál era la temperatura en la habitación en el instante en que el foco se quema, ¿no? Entonces, ahí lo que estamos refiriendo en este caso, o para qué es este ejemplo, es para que tú observes que a un mismo experimento aleatorio le pueden corresponder dos variables aleatorias distintas. Por ejemplo, en el caso en donde, en la clase en donde hacíamos el lanzamiento de dos dados, recuerda que una de las variables puede ser la suma de las dos caras, ¿no? De las dos caras de los dados. La otra puede ser la resta absoluta. Entonces, a un mismo experimento aleatorio le pueden corresponder dos variables aleatorias distintas. Y nosotros empezamos a trabajar pues con este caso, ¿no? Yo creo que es uno de los casos más sencillos que te pueden ayudar a entender desde el concepto de experimento aleatorio hasta qué es el espacio muestral y cuáles son los valores de la variable asociada, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí X es el número de caras obtenidas en los lanzamientos, caras o soles, digo, eso es lo mismo, o de águilas. Entonces, por ejemplo, en este caso, si son caras y nosotros tenemos este espacio muestral al lanzar dos monedas o estos eventos, acuérdate que cada uno de estos se considera un evento del espacio muestral. Bueno, pues entonces yo veo que en pues hay dos caras, hay una cara o hay cero caras, ¿no? Entonces, esos serían los valores de la variable aleatoria. Nuevamente tengo que verificar que cumple con las tres características. Una, refiere a algo de interés relacionado con un experimento aleatorio, que en este caso es el registro de las caras. La otra es que es un número real, o sea, es un número entre menos infinito y infinito. Y la otra, muy importante también, es que es una función. A cada uno de los elementos del espacio muestral le corresponde un valor en la variable aleatoria. Entonces, dice, bueno, aquí es ya como el lenguaje matemático. Cada espacio muestral tiene subconjuntos o tiene un rango asociado que está relacionado de la siguiente manera.
sin tanto entrar en discusión de esta notación matemática, pues aquí hay dos eventos equivalentes. Si tú tienes un dominio que es el espacio muestral y otro contradominio, que son los valores que toma la variable aleatoria, siempre hay un evento equivalente asociado a esa variable aleatoria. Es lo que decíamos aquí. A este, por ejemplo, que es cara sol, le corresponde el evento equivalente en la variable aleatoria que es 1. Este es el conjunto del espacio muestral y este es lo que estamos conociendo como rango. Entonces, estos dos son eventos equivalentes, estos son eventos equivalentes, ¿no? ¿Y eso qué nos permite? Bueno, pues obtener la función de densidad de probabilidad, porque yo lo que quiero es ver la frecuencia que sucede la variable aleatoria una en el espacio muestral. Por ejemplo, aquí sucede 2 veces, 2 de 4, y con eso obtengo la función de densidad de probabilidad. Y por ejemplo, acá, en el caso de que la variable aleatoria valga 2, bueno, pues yo aquí me regreso al evento equivalente y observo que es solamente 1 de 4, ¿no? Bueno, entonces, estos son los eventos equivalentes. El evento A es de obtener una sola cara, ¿sí? Y ahí lo que te está diciendo aquí es que son estos dos elementos, es el evento dentro del espacio muestral tal que la variable aleatoria es 1, ¿no? Entonces, estos son eventos equivalentes. Y así puedo obtener probabilidades asociadas a los eventos y también puedo tener la función de densidad de probabilidad, ¿no? Entonces, algo importante a resaltar aquí, pues es el concepto de variables aleatorias discretas y continuas. Entonces, cuando tú tienes valores aislados de la variable aleatoria, es decir, solo toma 0, 1 o 2, pues entonces estamos hablando de una variable aleatoria discreta. Su contradominio es un conjunto finito o infinito numerable y ordenado. Aquí no está ordenado, pero cuando yo esté obteniendo la función de densidad de probabilidad asociada, esto sí va a estar ordenado, es decir, va a estar primero el 0, luego el 1 y luego el 2, ¿sí? Pero finalmente solamente toma esos tres valores, 0, 1 o 2. Entonces ahí es un conjunto finito, ¿sí? Entonces está ordenado, solamente toma esos valores aislados y esto es una variable aleatoria discreta. Ahora, ¿por qué es importante? Las variables aleatorias discretas, sus funciones de distribución son discretas. Las variables aleatorias continuas, pues sus variables aleatorias son del tipo continuo. Por eso es tan importante aprenderlas a identificar. En el caso de una variable aleatoria continua, puede ser tan fácil como todo lo que se mide con exactitud, todo lo que puedes lograr colocar en un intervalo, la estatura, el peso, los volúmenes. Es decir, si estamos hablando de la estatura de mujeres adultas en México, a lo mejor van de 1,50 a 1,70, ¿no? El peso, ¿no? De esas mujeres adultas, bueno, pues irá de los 45 kilos, no sé, a los 80. Entonces, todo lo que tú logras meter en un intervalo o medir con extrema exactitud, bueno, pues es una variable aleatoria continua. Aquí también, pues, puede ser el tiempo, ¿no? El tiempo es una variable aleatoria de tipo continuo, es un conjunto infinito no numerable, ¿no? Ahora, hablando de las distribuciones de probabilidad, bueno, pues ahí tiene todo que ver que yo identifique el espacio muestral, porque el espacio muestral me va a permitir a mí calcular cuántas veces se repite un evento con la variable aleatoria determinada, es lo que les explicaba hace un rato. En el ejemplo, cara sol y sol cara se repite 2 veces del espacio muestral, entonces en este caso sería 2 de 4, ¿no? Y ya hay dos axiomas relacionados a la probabilidad. Siempre las variables aleatorias que tienen una función de distribución asociada, bueno, esta función debe cumplir con estos dos axiomas. Una, que las probabilidades sean mayores o iguales que 0 y que su sumatoria sea igual a 1. Eso es muy importante de considerar, ¿no? Entonces, en el caso que hemos analizado, bueno, pues si yo tengo este cara a cara,
yo veo que se repite una sola vez del espacio muestral, es decir, la variable aleatoria vale 2, pero se repite solo una vez en el espacio muestral, entonces estamos hablando ahí 1 de 4. En el caso de la variable aleatoria vale 1, se repite 2 veces en el espacio muestral, entonces es un cuarto más un cuarto o 2 posibilidades de 4, ¿no? Si yo observo ya la función de densidad, bueno, pues yo estaría aquí colocando o yo estaría revisando los dos axiomas de la probabilidad. Uno, que todas las probabilidades deben ser mayores o iguales que 0 y que la sumatoria debe ser igual a 1. Observe aquí que la variable aleatoria ya está ordenada. Eso no pasaba antes en los conjuntos. Ahorita ya está ordenada 0, 1 y 2. Por último, en el caso de las distribuciones discretas, quisiera analizar con ustedes el concepto de la función de densidad acumulada, ¿sí? Matemáticamente nos dice que es el valor de la variable aleatoria que es menor o igual a cierto valor, ¿sí? A cierto valor. Puede ser al 0, al 1 o al 2, si estamos hablando del ejemplo del lanzamiento de las dos caras, ¿sí? O sea, nos dice cuál es la probabilidad a la izquierda o menor a cierto valor de X. Ese es el concepto de distribución acumulada. También tiene algunas propiedades, por ejemplo, a medida que la variable aleatoria va creciendo, la función acumulada va tendiendo a ser 1. Y a medida que el valor de X va decreciendo, aquí dice menos infinito. Sin embargo, en el caso de las discretas, pues este número generalmente es 0, ¿sí? Entonces, cuando va decreciendo ese valor, pues la función va siendo 0. Si tenemos un conjunto ordenado, es decir, si A, el valor de la variable aleatoria A es menor que el de B, bueno, pues la función acumulada en A será menor o igual que la de B, ¿sí? Para cualquier número real que corresponda a A y B. Entonces, quisiera yo hacer, por ejemplo, el caso que estamos analizando, el del lanzamiento de dos caras. Listo, bueno, entonces tenemos la función cuyo valor de la variable aleatoria va 0, 1 y 2. Y acá tenemos la función de densidad asociada, que en este caso es un cuarto, un medio y un cuarto. Entonces, si nos piden obtener la función de densidad acumulada, bueno, entonces ahí tendríamos un cuarto. Ahora, el primer valor se pasa directo. El segundo valor es la sumatoria de la acumulada anterior, un cuarto, más la función de densidad actual, es decir, un medio. Entonces, ahí serían 3/4. Siguiente sería la función de densidad acumulada. Si te das cuenta, la acumulada es F mayúscula, la función es F minúscula, más la función de densidad actual y es 1. Y eso es lo que te decía. A medida que va aumentando la X, a medida que va aumentando la X, pues la función de densidad acumulada se va haciendo 1. A medida que va disminuyendo X, bueno, en este caso la menor es un cuarto, sin embargo, va tendiendo a ser 0, ¿sí? Va tendiendo a disminuir. Ahora, ¿qué es lo que significa la función acumulada? Por ejemplo, tomemos la acumulada en 1, ¿sí? La acumulada en 1 lo que significa es la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que 1. En este caso, como estamos hablando de un caso discreto, sería la función o la probabilidad en 0 más la probabilidad en 1. ¿Por qué? Pues porque solamente tengo dos valores abajo del 1, ¿no? El 1 y el 0. Entonces, por eso es así. Y entonces yo tomo la función de densidad del 1, que es un medio, más la función de densidad asociada perdón, aquí sería la del 1, que es un medio, más la función de densidad asociada al 0, que es un cuarto. Entonces, ahí me quedaría 3/4, ¿no? Que es lo que obtuvimos aquí, ¿sí? Eso es el concepto de probabilidad acumulada.
es la probabilidad por debajo o a la izquierda de cierto valor. Ahora, aprovechando que tengo aquí la pantalla, quisiera introducir dos conceptos que son muy importantes en el área de la probabilidad, ¿sí? Uno es el concepto de esperanza, lo puedes llamar así, lo puedes llamar mu o lo puedes llamar momento de primer orden. Calcularlo en el caso de las discretas es algo pues muy sencillo, porque aquí yo tengo mis variables aleatorias y tengo la función. Entonces, veíamos que es un cuarto, un medio y un cuarto. Entonces, ¿cómo le hago para calcular esa esperanza? Sumatoria de x por f de x. Es decir, en este caso sería x, 0 por un cuarto, más 1 por un medio, más 2 por un cuarto. Entonces ahí tendría 0, aquí sería 0, un medio más 2 cuartos, en este caso sería un medio, sería 1, ¿no? Ahora, aquí es bien importante entender la diferencia entre la media y probabilidad. A veces ustedes encuentran una media que es mayor que 1 y se van con la idea y dicen, no, pues la maestra nos dijo, o el profesor, o nos explicaron, o en el libro de texto encontré que la probabilidad es, no puede ser mayor que 1. Pero esto no tiene nada que ver con probabilidad. Miren, vamos a suponer que este experimento de lanzar dos monedas, yo lo repito un número muy grande de veces. Entre más mejor. Pero bueno, vamos a suponer que por lo menos fueron 40, ¿no? Y entonces yo registro, acuérdense que en este caso mi variable aleatoria es el número de caras o el número de soles. Entonces yo voy registrando, lancé mis dos monedas, ¿cuántos soles me dieron? No, pues aquí no. Lancé mis dos monedas, ¿cuántos soles me dieron? ¿Sí? Lancé mis dos monedas, no, pues aquí dos, ¿no? Y así lo voy registrando hasta que llego al 40. En promedio, eso tendería a ser 1, ¿sí? Es decir, es el valor promedio que tomaría la variable aleatoria si repito el experimento muchas veces o un número grande de veces. ¿Sí? Es el valor promedio que tomaría la variable aleatoria si repito el experimento muchas veces, ¿no? En promedio, o sea, aquí le puedo sacar el promedio, sumar todos los datos, ¿sí? Sumar todos los datos y dividir entre el número de veces o el número de experimentos que haya hecho, ¿de acuerdo? A ver, aprovechando, igual voy a calcular la varianza de una variable aleatoria discreta. Aprovechando aquí esta tablita, voy a explicar primero el concepto, después lo voy a hacer con fórmula. En este caso, pues sería, ¿qué tanto se alejan cada uno de los resultados con respecto a la media? O sea, este fue el primer resultado, ¿qué tanto se aleja con respecto a la media? Segundo resultado, ¿qué tanto se aleja? Tercer resultado, ¿qué tanto se aleja? Y así lo hago en todos los experimentos. Sin embargo, si tú observas, aquí esta diferencia me daría -1, esta me daría 0, esta me daría 1. A mí no me interesa saber si la distancia es negativa o positiva, ¿sí? A mí me interesa medir distancias, o sea, qué tanto se alejan cada uno de los resultados con respecto a la media. Entonces, para evitar eso, yo lo elevo al cuadrado, y aquí esta sumatoria la divido entre el número de experimentos que haya hecho, o sea, 40. ¿Sí? O sea, sumo todas estas, lo pongo aquí, y después lo divido entre 40. Entonces, la varianza es qué tanto se alejan cada uno de los resultados con respecto a la media. Perfecto, dispersión, ¿sí?
¿Es el concepto de desviación? Sí, ¿sí? Aquí la varianza es sigma al cuadrado y la desviación sería sigma, ¿no? Ahora, ¿cómo la calculo? Sí, porque ese es el detalle, ¿no? O sea, ya entendí qué significa. Ahora enséñame a calcular. Bueno, entonces aquí tenemos un cuarto, un medio y un cuarto. ¿Cómo se hace? Bueno, acabamos de calcular la media, que es x por f de x. Le llamamos esperanza, mu, momento de primer orden. Momento de segundo orden, pues fíjate, aquí la x está a la 1, aquí la x está a la 1. Entonces, aquí la x estaría al cuadrado, ¿vale? La x estaría al cuadrado. Momento de orden 3, ¿no? Nunca lo ocupamos en esta clase, pero pues si tú quisieras sacar el momento de orden 3. Ok, ahora, la varianza, ¿cómo se saca? Momento de orden 2 menos momento de orden 1 elevado al cuadrado. Entonces, el momento de orden 1 que yo saqué hace rato nos daba 1, ¿sí? Nos daba 1. Ahí lo estoy poniendo. Ahora, voy a calcular el momento de orden 2. Entonces es x al cuadrado. Yo sé que 0 al cuadrado es 0. Simplemente lo estoy colocando para que tú veas, en caso de que no empezara en 0, tienes que hacerlo con todos los valores de la variable aleatoria. Entonces sería 0 al cuadrado por un cuarto, más 1 al cuadrado por un cuarto, más 2 al cuadrado por un cuarto. Perdón, aquí se me barrió. La función asociada al 1 es un medio, no un cuarto. Listo. Entonces ahora sí, este me da 0, 1 al cuadrado 1 por un medio, 2 al cuadrado 4 por un cuarto 1. Entonces el momento de orden 2 es 3 medios. Ahora sí, varianza. 3 medios, momento de orden 2, menos momento de orden 1 elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces esa varianza o sigma al cuadrado sería un medio. Si yo quiero la desviación, pues simplemente le saco la raíz, ¿sale? Entonces, hasta aquí de los conceptos de las distribuciones discretas. Entonces, recapitulando, una función discreta tiene valores de la variable discretas y asociadas que son discretas, es decir, toma valores aislados. Yo puedo calcular, en este caso, la función de densidad si yo observo o imagino cómo es ese espacio muestral. Entonces, la frecuencia de los eventos dentro del espacio muestral es lo que me lleva a mí a tener la función de densidad. Puedo también calcular la función acumulada, que es el valor hasta cierto parámetro de X. Y por último, puedo calcular la esperanza y la varianza.